Partido Comunista tiene el nombre del camarada Marcelo Cuadra, que como ustedes saben, Marcelo falleció en un trágico accidente y nosotros pretendíamos también a modo de homenaje, y así lo hicimos, darle el nombre a esta conferencia del camarada Marcelo Cuadra, por lo cual corrijo esa omisión y me parece importante trasladarle a ustedes un camarada, como decíamos el otro día, de alguna manera todos somos sustituibles, pero todos de alguna manera tampoco nos podrán sustituir. Y en particular, el aporte de Marcelo al campo popular en general, pero en particular al movimiento obrero, se va a seguir extrañando y por muchísimo tiempo. Y bueno, entonces la conferencia lleva el nombre de él a modo de reconocimiento y de homenaje, y me parecía necesario trasladarlo también aquí. Como dije, este material también va a estar dispuesto para los compañeros que no son del partido, en la medida en que bueno, la distribución al partido está asegurada. Y solo queda, digamos, a mí me genera la pregunta, nosotros estamos participando en lo que es la elaboración de una norma que tenga, hoy se lo decía Rodrigo, que tenga que ver con el ordenamiento del suelo rural del departamento. Uno de los aspectos que tiene ese trabajo es precisamente el patrimonio que hay en el medio rural del departamento, que hablan incluso hasta de una forma de cómo se habitó ese departamento. Uno a veces ve un rancho caído abajo y una palmerita al lado y eso habla, entonces hay una necesidad de protección en términos de construir reglamentación en ese aspecto. Pero digo, hay que hablar que en nombre del partido también agradecerle a los cuatro, a ellos dos menos porque estaban obligados. Pero y ahora abriríamos entonces la ronda de intervenciones si es que, como dije, es nuestro deseo que las haya. No se peleen con esa. Si no le traemos la guitarra a Eduardo. Si no le traemos la guitarra a Eduardo. Bueno, esa es la alternativa, no hablamos nada. No, digo. Fueron muy claros. ¿Alguien se la puede arrimar? ¿En serio? Si no tiene que... No, pará. Tenemos ya, mano de obra. Tenemos... para que... Siempre rompía. Sí, siempre. Yo dije que afinaba después, que se afinaba la guitarra primero y hablaba más que se afinaba. Yo siempre soy de hablar mucho y voy a elegir, en vez de hablar yo, transmitir las palabras de un revolucionario asesinado por el fascismo portugués en el 73, guerrillero de Guinea, africano, que entre otras cosas habló mucho de cultura, entre otras cosas una cosa cortita, así como entiendo y no aburro. La cultura, como la historia, es un fenómeno de expansión e íntimamente ligado a la realidad económica y social del medio, al nivel de las fuerzas productivas y al modo de producción de la sociedad que la ha creado. En segundo lugar, porque el desarrollo de la cultura se produce en forma desigual, lo mismo en un continente que en una raza, pasa tantas comillas, que era negro, e incluso que en una sociedad, efectivamente, las coordenadas de la cultura, como las de todo fenómeno en desarrollo, varían en el espacio y en el tiempo, tanto en el sentido material, espacio y tiempo físico, como humanos, biológicos y sociológicos. Por lo tanto, por esta causa, la cultura, creación de la sociedad y síntesis de los equilibrios y soluciones que engendra para resolver los conflictos que la caracterizan y en cada fase histórica, es una realidad social independiente de la voluntad de los hombres, del color de su piel, de la forma de sus ojos y de los límites geográficos de cada país. Para que la cultura cumpla el papel que le corresponde en el movimiento de liberación, este debe establecer con precisión los objetivos a alcanzar en el camino hacia la conquista del derecho del pueblo que representa y dirige, a poseer su propia historia y a disponer libremente de sus fuerzas productivas para de esta manera posibilitar el desarrollo ulterior de una cultura más rica, popular, nacional,
científica y universal. Lo que importa al movimiento de liberación no es demostrar la especificidad o no especificidad de la cultura del pueblo, sino proceder al análisis crítico de esa cultura en función de las exigencias de la lucha y del progreso, lo que permitirá situarla sin complejos de superioridad o de inferioridad en la civilización universal como una parcela del patrimonio común de la humanidad, y es la perspectiva de su integración armoniosa en el mundo actual. Amílcar Cabral, que nuestra cultura dominante no la conoce, no lo conoce, y pequeño aporte, por lo menos que conozcamos la obra de Amílcar Cabral, que si la buscan van a encontrar cosas interesantes que él escribió sobre cultura, aparte de pelear con las armas en la mano contra el colonialismo portugués. Bueno, primero agradecer a todos los compañeros que están, porque como se dijo inicialmente, este documento es el resultado del aporte de compañeros, de camaradas de nuestro partido y de compañeros que del Frente Amplio y particularmente del Espacio 1916, que han venido trabajando y entregando lo mejor de su pensamiento y de su esfuerzo en esto, y que muchos hoy aquí están presentes. Como es así, también nos importa que los compañeros que asisten a cada uno de estos eventos hagan su aporte, porque ese aporte va a ser tenido muy en cuenta. Por eso decía hoy Óscar que en las últimas páginas están en blanco, para que en el documento se pongan los aportes que cada uno entienda que debe hacer sobre la materia que le corresponde, o de la cual es idóneo. Nosotros, no sé por qué, pero en lo personal siempre nos molestó el que se hablara de cultura exclusivamente como una expresión del arte, que es valiosísimo, pero que es una parte de la cultura. Y yo la verdad que no sé dónde lo saqué, si lo fuimos armando, escuchando a varios compañeros, leyendo, pero a mí hay una definición de cultura que me gusta mucho, porque creo es muy sintética, pero creo que es un disparador fundamental para poder pensar la cultura. Y dice que la cultura es una construcción colectiva y permanente de los pueblos. No hay una cultura de hoy para siempre. Recibimos la cultura de nuestros antepasados, hacemos nuestra cultura y la heredamos y otros siguen construyendo. Y cultura, yo miro a los muchachos allí con el mate en la mano y el termo bajo el brazo. Eso es, por ejemplo, una expresión de la cultura de Uruguay. Porque en Argentina usaron la pava. También tienen la cultura del mate, pero usaban la pava, es un distintivo. Y yo el otro día escuchaba a un artista argentino que decía que la incidencia que ha tenido Uruguay y sobre todo los emigrantes uruguayos en Argentina, que fueron modificando, y hoy los argentinos usan también el termo para cebar su mate. Esos son elementos culturales. Son elementos culturales la cultura de la tierra, o sea, la agricultura. Eso es cultura, porque no todos plantamos de la misma manera. Hay formas y formas de desarrollar los distintos aspectos de la vida. No quiero extenderme, pero quiero simplemente significar que cuando hablemos de cultura o pensemos la cultura, la pensemos en esos términos, en una concepción mucho más amplia
que involucra también al arte, pero que no es solo el arte. No, nada más, simplemente para abrir. Disculpe, camarada, no puedo venir. Joven. No sé quién es. Gracias. Ya que estábamos hablando de cultura, y precisamente el camarada acaba de citar que la cultura no es solamente el arte, sino también, digamos, el modo de vida que ha llevado el pueblo a lo largo de su historia. Nada, me parece idóneo recalcar que en este país existe una cierta cultura política, una cierta forma generalizada de entender la política. Sobre todo quiero referirme a lo que existe más en el presente, que no es nueva, nunca lo fue, pero que muchas veces toca tropezar con ella cada día y arremeterla como uno buenamente puede. Nada, me quiero referir obviamente a la cultura de entender a la política como un hecho de corrupción que a ver, más allá de lo cierto o no cierto que sea, a veces es entendido como una forma de borronear el panorama, y uno llega a veces a entender que no existen derechas e izquierdas, es como que es todo lo mismo, es todo corrupción, ¿no? Y con esa palabra lo que logran es, de cierta forma, cerrar el debate a un solo tema. Es como cuando estás discutiendo con alguien y para ganarte la discusión te saca un tema que en realidad no tiene nada que ver, pero cuando aceptaste ese tema para discutirlo, la otra persona ya te ganó la discusión. Eso es lo que pasa ahora en realidad. Uno quiere hablar a veces de temas políticos con la gente común, digamos, la gente que en realidad pocas veces se toma el tiempo de pensar en la política como un hecho que le debería ser natural, que le debería salir naturalmente. Bueno, y muchas veces uno se encuentra con este hombre de paja con el que es muy difícil combatir. Y nada, solamente quería recordar eso, que nosotros acá, como nuestra labor militante también es construir esa cultura política, reafirmando que no es todo gris, o sea, no es todo tan difuso como lo pintan. Hay directrices claras, hay intenciones muy claras, y toca decidir, ¿no? Porque si no, deciden por uno. ¿Me permitís que te conteste? Conteste, por favor. Yo creo que no sé si pensamos es la herramienta fundamental del sistema, hacernos creer que todos los políticos son iguales. Hay herramientas para eso. Se ha judicializado cuestiones de discusión que deberían ser muy claras, y a veces creo que hemos tenido errores en cuanto a las respuestas, cómo responder. No es casualidad que en toda América Latina la avanzada de la derecha ha sido muy clara. Hay herramientas que el sistema usa, cuando me refiero al sistema, básicamente al imperialismo norteamericano, que son recetas que la aplicaron en Medio Oriente y ahora están aplicando acá. Una de las etapas fundamentales es desacreditar el Poder Ejecutivo. Lo vieron en Venezuela, lo vieron en Honduras, lo vieron en Paraguay, lo vieron en Chile, Brasil ahora. La segunda etapa, presión económica.
a través de los bancos, la banca internacional. Tercera etapa, escasez. Recuerden bien lo de Chile, ¿verdad? Esconder la comida. Venezuela, hoy. Y la cuarta etapa, movilización popular. La quinta, pedir que se retire el presidente, que renuncie. No es casualidad, es decir, está armado de tal modo que es así. En el caso de Chile fue muy claro también que él tenía la esperanza que las elecciones parlamentarias Allende perdiera, y Allende fue más votado. Entonces ahí no tuvieron opción, lo decidió Kissinger, el gobierno norteamericano, que había que matarlo a Allende. Por eso Daniel golpe de Estado, no había forma, ellos querían recuperar las minas de cobre y toda la riqueza, y además el peligro de que había llegado el socialismo por las vías legales y tenía poder popular. Entonces hay una cosa muy clara también que de alguna manera lo tocamos sobre Gallo, el manejo de los medios de difusión. Nosotros vemos las noticias que quieren las grandes multinacionales de la información. De tal modo que a veces acostumbramos nada más que a leer los titulares y repetimos los titulares sin saber y sin buscar el desarrollo de la noticia. Les cuento una muy sencilla. Con mi hijo tiene 25 años y discutimos a veces. Me dice, papá, si vos ves conspiración en todos lados. Digo, no, Uri, el problema mío es que ya las vimos. No es que ya las vimos. Y de algún modo la vida es como una espiral, no sé, la historia se va repitiendo, como decía León Felipe, ¿no? Las mismas guerras, los mismos traidores, los mismos farsantes, las mismas guerras. Qué pena que sea así siempre, de la misma manera, ¿no? Poema fue musicalizado por los olivareños, la belleza del poema es muy expresivo, pero de alguna manera es la verdad. De modo que un día que estábamos mirando el informativo, ¿qué pasa? Fue el conocido asesinato de 50 homosexuales en Estados Unidos. Y dice la noticia, el terrorista islámico asesina a 50 homosexuales. Y yo lo miré a mi hijo y le digo, eso es mentira. Y él me dice, me dejaste, mamá, están todas las agencias internacionales diciendo que te vas a decir que es mentira. Esperá unos días. Y evidentemente, era un norteamericano, educado en Estados Unidos, compró armas en Estados Unidos y mató a los otros porque él no había salido como dice, del closet y tenía un profundo celo y lo mató. Lo dijo la información después de varios días. Pero eso no nos enteramos en la primera noticia. Y otro caso tremendo que para mí fue asombroso fue cuando aparece aquel chiquito en un bombardeo en Siria, que aparece sentadito todo ensangrentado, y me contaba una médica amiga que justo entró a la jefa entró a la sala donde estaban las enfermeras y estaba mirando eso y ella dice, qué horrible, pobre niño, la angustia que debe estar pasando. Y una de las enfermeras le dijo, ojalá lo hubiera matado, dentro de poco anda matando gente. O sea, la imagen, ¿no?, de que ya porque sea un tipo de Oriente ya es peligroso. Entonces hay todo un estereotipo que nosotros estamos recibiendo un bombardeo permanente que no nos da tiempo de razonar las noticias. Yo preguntaba la otra vez a algunos amigos informativistas, ¿en qué me aporta a mí, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, yo qué sé, sociológico, psicológico, saber que se cayó un ómnibus en Kamchatka y murieron 17 niños? ¿Me aporta algo? Angustia, ¿no? Entonces te preparan porque después al lado viene una noticia de que fulana se hizo lo hecho, o que Mengano se casó con Mengana, o que se peleó con fulano. De modo que los medios de difusión es el arma más poderosa que tiene el sistema. Lo decía Chomsky, es peor la manipulación mediática, es peor que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Y eso tenemos que tener presente y aprender a leer entre líneas. Y cuando vemos alguna noticia que sospechamos, tratar de empezar a buscar información por otro lado, a ampliarse, ¿no? Porque si no, vamos a pensar así que los políticos son todos iguales, que son todos corruptos. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, no participamos. ¿Qué
¿qué nos vamos a movilizar? ¿Qué vamos a votar si son todos iguales? Ese es el problema, el objetivo de las cosas. Eduardo, había pedido a la compañera Isabel. Yo también. ¿Quién había pedido? Isabel. A ver. Yo creo que uno de los grandes problemas que Habla nosotros tenemos en la zona Lo estás pisando. es la falta de identidad como territorio. Nosotros creo que el plazo histórico también es muy corto, o sea, no digo que ya tendría que ser así, pero que no tener, o sea, siempre fuimos considerados una ciudad dormitorio y pienso que la situación no ha cambiado en ese sentido. Pienso que nosotros aquí en el territorio necesitamos más intervención con respecto a la cultura, al trabajo, porque si nosotros nos quedamos y trabajamos en el territorio, vamos creando más conciencia de ciudad. No tenemos en este momento nosotros una identidad cultural. Ahora hablaban del sauce, de Cerrillo. Yo lo he descubierto ahora en esta última etapa y he visto que sí, que ahí hay una cultura de muchos años, o sea, de principios del otro siglo, pero nosotros aquí en Ciudad de la Costa no la tenemos. Y tenemos que cohesionarnos como vecinos, intervenir en la zona, empoderarnos de la zona, de los elementos, de los artistas de la zona, de los lugares de la zona. Creo que si no nos diluimos, o sea, si nosotros no formamos una red, y esa red es mediante el trabajo de los vecinos unos con otros en cantidad de planos, va a ser muy difícil para nosotros llegar a considerarnos, a tener conciencia de ciudad de la costa. Y otra cosa que en la ciudad de la costa no se puede permitir es perder la biodiversidad humana. Aquí convivimos gente que tiene muchísimo dinero, gente que tiene un poco de dinero y gente que no tiene nada de dinero. Toda la vida ha sido así. Hemos convivido, sí, los pobres y los ricos en ese pequeño espacio que es cada balneario, ¿no? Pienso que son cosas, que eso hay que tratar de conservarlo también. No tratar por todos los medios de que Ciudad de la Costa no se convierta en una ciudad de ricos, cada uno con su familia, cada uno con su piscina, sino que podamos seguir interactuando todos y viviendo todos en Ciudad de la Costa. Pienso que eso hace a la cultura, más que, yo qué sé, que traer una sala de exposiciones. Habla fuerte. Bueno, yo quería decir otra característica que no se nombró de Ciudad de la Costa, y es que en su población, en referencia a Uruguay, es donde hay más jóvenes, y tal vez donde haya menos cosas para los jóvenes con respecto a la cultura, ¿no? Y voy a tirar algún palito así para nosotros mismos, ¿no? Creo que la cultura también hay que fomentarla, igual que fomentar también y dar para adelante a lo que son los gurises. Un gurí comprometido vale por 40 de los otros, eso no tengan duda. Sí, el tema es que también nosotros no trabajamos mucho por ese lado. Me pareció ver pasar al nuevo hombre como 15 veces por acá corriendo, pero creo que le cortamos las patas a nosotros también. O sea, ya de entrada, cuando hablamos de educación y cultura, hay
hay una cosa que a mí siempre me causó mucha admiración de Costa Rica. Costa Rica tiene su Ministerio de Cultura, se llama Ministerio de Juventud y Cultura. Me pareció muy avanzado eso siempre. Pero son cosas que tenemos 3 gobiernos, vamos para el 4, que no veo ni siquiera que se asome todavía. Los comités de base nuestros, si nosotros no metemos a la juventud, nosotros no llamamos a la juventud se mete sola donde la dejemos. Yo creo también que nosotros muchas veces no le facilitamos las cosas a los gurises. Desde los funcionamientos de los comités tendrían que ser centros culturales también. Y centros culturales que se llenaran de gurises y eso le daría una vida de frente a aunque necesaria. Pero son cosas que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que tener un poquito de autocrítica también cuando hablamos de nuestra cultura. La cultura, por supuesto, la necesitamos, como necesitamos a los gurises. Estamos en un gobierno de izquierda y seguimos educando las clases sociales por separado. La otra vuelta hablaba mal de Varela, porque Varela, no sé qué, que ahora nos caga pelotazo Varela en el sentido de que, claro, tengo que darle, en el sentido de que los gurises se tienen que educar juntos, no en privado y público. Y eso es una cosa que le da que meterle el diente. ¿Y qué pasa? Que si ¿qué hacemos, no? Si sacamos los privados, ¿qué hace el Estado? Hay que sacar de cualquier lado para eso. Porque no podemos formar torcidos ya de entrada. Me parece que hay que darle muchísimo más bola a la juventud y a la cultura de la juventud dentro del frente y en general. Los palitos de verdad. Yo muy breve. No, yo no lo ofrecí. Para variar voy a disentir, porque es mi característica. Contrario a lo que se dijo, que son puntos de vista, yo creo que en Ciudad de la Costa se está generando un movimiento de gente joven en los últimos 10, 12 años que es realmente como un hervidero, porque estamos acá, porque hay gente joven que trabaja por y para la cultura, pero además que trabaja por y para lo social. Y eso, el problema es que no lo sabemos ver. Pero si miramos un poquito para el costado, vemos que esos grupos son cada vez más numerosos, por suerte. Y otro pequeño comentario, lo que dijo el compañero con respecto a los comités de base, hablando con gente joven de este comité, que realmente lamentablemente no vienen, un día estábamos en una reunión viendo, que para mí era un error, pero igual lo hice, viendo qué tipo de cosa podíamos organizar para atraer a la juventud. Y él vino a la reunión, convocamos a más, vino uno solo, y tuvimos una charla que a mí me aclaró muchas cosas, porque me dijo que era una charla que tenía frecuentemente con sus hermanos mayores y con sus padres, que en la época que sus padres tenían la edad de él, tenían que luchar por tener acceso a un montón de cosas que ahora ellos tienen resuelto. Entonces, no es que no quieran participar como participábamos nosotros cuando éramos muy jóvenes, sino que ahora ellos no ven esa forma de lucha y a través de un comité de base como su herramienta para lograr cosas. Y yo la verdad que eso no lo había pensado nunca. No es solo decirle a los gurises, vení que te vamos a poner la música que a vos te gusta para que vengas al comité. Digo, no sé, y pensamos que los chiquilines no hablan de política y no es cierto.
hablan de política, no en el comité de base, pero cuando se juntan en la plaza, cuando se juntan en la esquina, porque hacen política no desde el punto de vista partidario, pero sí intercambian un montón de ideas, de necesidades que hacen a la política y que hacen a la cultura también. Solo eso, porque me encanta disentir nada más. Y ahora... No sé si alguien más, dale. Mucho más seductor escucharlo. Dale. Bueno, porque cuando me tocó como exponer al principio, en realidad el objetivo en realidad era poner arriba de la mesa más preguntas que respuestas, con esto del sentido de que fue lo que decían los compañeros, de llegar a la rediscusión de cada una de las cosas que hay en este documento. Pero ahora, cuando yo me refería, pues ahora retomo y profundizo, porque se tocaron algunos de los temas uno de los temas, el de evitar los supuestos, recién lo decía bien, de que en la educación nosotros seguimos con modelos de evaluación que hace que los gurises y las gurisas lleven adelante la repetición de los contenidos en vez de la reflexión y eso genera ciudadanos y ciudadanas que leen una noticia y la creen enseguida porque no tienen la posibilidad de interpelar esa noticia. Y acá no le tiro la culpa a los gurises y a la gurisa, le tiro la culpa al modelo de educación que nosotros estamos llevando adelante. El año pasado soy profe de quinto humanístico y el primer escrito de biología se lo puse, podían usar los celulares, podían preguntarle al compañero, podían usar todos los libros, más podían salir a la biblioteca, ir a buscar toda la biblioteca que tenían y había un texto para que reflexionaran. Y en realidad el texto en el cual se querían matar, porque en realidad pensaron que tenían todas las respuestas en el celular, en esto y lo otro, y había una cuestión vinculada a la evolución humana, que era uno de los temas que nos tocaba trabajar, y era una cuestión vinculada a la reflexión del rol del lenguaje. Entonces ahí vieron cómo nosotros, yo les decía, a mí no me importa que sepan biología, lo que me importa es que si después le van a dar un contrato de trabajo, ustedes lean el contrato de trabajo y entiendan qué es lo que están firmando. Que si le traigan una noticia en un medio de comunicación, y ahí ato lo de los medios de comunicación. Yo creo que la lucha la perdimos con los medios de comunicación, pero hablábamos con Ubaldo hoy cuando veníamos en el auto también, de que también la agenda nos la marca la derecha a nosotros. Nosotros estamos entrando en las discusiones que la derecha nos pone arriba de la mesa. La derecha no está marcando la agenda de discusión. Entonces ahora todos hablamos de transparencia, y todos hablamos de corrupción, y todos hablamos y está bien, pero en realidad nosotros tenemos que tener la posibilidad de construir nuestra agenda, y no solamente construir nuestra agenda, sino también de volver a lo que al menos me contaron de ese Frente Amplio que no viví, de que era este vecino y esta vecina que tenía credibilidad en el barrio porque estaba en la comisión de la escuela, que tenía credibilidad en el barrio porque si había que amasar torta frita amasaba, y que tenía credibilidad en el barrio porque era ahí. También nosotros ganamos la batalla, porque cuando dicen que Cerrillos tiene, yo vivo en Cerrillos, un pueblo que tiene 2.200 personas en la zona urbana y 5.500 personas en el medio rural, una escuela en la zona urbana y 14 escuelas en el medio rural, una de ellas incluso de antes de la reforma de Varela, la escuela 7 de Paso del Bote. En Cerrillos, en realidad tiene su cultura, claro, yo discrepo con lo que pasa ahí. Tiene una fiesta que es una fiesta muy conocida, que es la fiesta del salchichón, donde entran solo hombres y cobran 2.000 pesos la entrada, pero para afuera tremenda fiesta. Sin embargo, para nosotros que vivimos en Cerrillos, es más, está en el cronograma fiestas tradicionales de nuestro país, es la fiesta del salchichón que la hace un grupo de vecinos de los Cerrillos, los cuales yo los saludo, me caen muy bien, pero es una fiesta donde entran hombres y donde se paga la entrada, y no es una fiesta popular. Pero el tema que la cultura y la identidad local, esa es la fiesta de salchichón, porque conocen a Cerrillo, y entonces uno de afuera admira y dice, qué lindo, pero en realidad, y ahí entra la discusión de construir identidad desde por lo menos algunos aportes y empezar a dar la discusión. ¿Y en dónde se da la discusión? Y tratándose de meter en la comisión de usuario de la policlínica, y tratándome de meter en la comisión del jardín de mi hijo, y tratándome de meter como profe, llevando a los gurises a que formen un gremio en el liceo. Ahí es donde se empiezan a dar estas discusiones, y ahí el tema nuestro es, yo algunas veces lo discuto con los compañeros de mi zonal,
en el Frente Amplio, es si yo participara de la reunión de mi agrupación, de mi sector, ahí con el Canario, pero aparte participara del zonal, y aparte participo del comité, y aparte voy a la comisión de programa, me reúno con Frente Amplista y no salgo a reunirme con los vecinos y con las vecinas que son con los que nosotros tenemos que reunirnos, porque si voy a entrar en la interna del Frente Amplio tengo de lunes a lunes reunión con Frente Amplista. Entonces, ahí lo que nosotros creo que el puntito que no está... Y sí, no voy a una reunión del Frente Amplio y me la cobra mi compañero del Frente Amplio, pero estaba tratándole de ganar la coreada a uno del Partido Nacional que estaba en la Comisión de la Criolla a mi pueblo. Y le estaba ganando tratar la coreada. Y algunas veces se la gano. Y otras veces pierdo, me voy caliente. Pero estoy. Entonces ahí es la cuestión de nosotros también tenemos que empezar a pensar esto. Y con el tema de juventud, a mí me encanta. Tenía más cosas para decir, pero era el tiempo tenía para hablar de arte y de juventud. Pero voy a hablar de juventud. Hay un concepto que está bueno, que es juventud es singular. Es juventud. Juventud hay una sola. Y no hay un proto joven. No hay un paraguas que englobe que los jóvenes son todos así. Porque en realidad la mamá que tiene 15 años es joven y es mamá. La que vive en el campo es joven y vive en el campo, y el que dice que Ciudad de la Costa se divide en sur y norte y que tiene una vida mucho más metropolitana también es joven, todos son jóvenes. Y hay un concepto que es juventudes, que es un concepto plural, donde cuestiona bastante la representatividad juvenil. ¿Quién representa a quién? ¿Quién representa a los jóvenes? Y esa discusión hay que darla porque en realidad pensar la convocatoria de los jóvenes del mundo adulto sigue reforzando la cultura adultocéntrica de este país. Y lo que hay que hacer es solamente respetar los espacios donde se dan las cosas. ¿Cuál es? A mí la otra vez me decían, los jóvenes participan menos. Y yo, ¿qué indicador usás? ¿El comité de base? Sí, participan menos. Yo quiero saber otros indicadores. Poniendo una frase en un muro de Facebook, a mí me puede gustar o no, pero en realidad están participando y están generando opinión. Están generando opinión, escribiendo un graffiti y desarrollando algún proyecto vinculado a los muros gritan. Hay un proyecto bien interesante en Uruguay que se llama Los muros gritan, los muros dicen cosas. Proyectos jóvenes. Y esos proyectos ocupan los espacios públicos con los vecinos y las vecinas diseñando un mural, validando la idea, después diciendo en un muro para ocupar el espacio público del mensaje. En realidad ahí también se está participando. Y lo otro que tenemos que soltar un poco es si la participación, le podemos poner apellido, en esto que decíamos de poner apellido, y es participación y toma colectiva de decisiones. ¿Cuánto de nosotros realmente estamos de acuerdo en que la participación sea con toma colectiva de decisiones, o sea solamente un consejo, una voz, y que después a la hora de tomar la decisión nosotros nos pongamos un poco celosos porque los jóvenes se meten a la hora de tomar la decisión? La participación, para mí, si no es con toma colectiva de decisiones, cuando un acto de fin de año de un liceo, vuelvo al liceo, la directora dice participaron 300 gurises, la pregunta que hay que hacerle es: ¿pensaron qué canción poner? ¿Pensaron dónde se iban a situar? ¿Cómo decorar este lugar? ¿Pensaron eso? No, entonces no participaron, estuvieron ahí presentes, pero no participaron. Lo que estuvieron es haciendo un número de espectadores, porque decidiste vos de tu visión adulta. Y una cosita más, y no hablo más. Lo último es rescatar esto otro, que es volver a la red social real, que no es solamente la red digital, y es la de tocarnos la fibra íntima con la conversación. A mí escuchar a cada uno de nosotros acá adentro me mueve la fibra íntima de querer seguir discutiendo. Y nosotros, en base a esto de, yo hoy jodía con Netflix, la usina más grande de construcción de cultura, nos encierra, nos hace hablar de las propias series, nos enseña nuestras propias canciones. Sin embargo, nosotros tenemos que tender a ir al encuentro con el otro, y el encuentro con el otro nos mueve la fibra íntima. Hoy me mostraron una foto de un veterano en la Ruta 81, llegando a Arenales, allá cerca de Miguel, Tala, San Jacinto, por ahí es la zona más o menos para que ubiquen, el noreste del departamento, y el veterano estaba con un bastón y mirando a la cámara, y bueno, la foto llamaba esa mirada que inmortalizó a Román, creo que se llamaba el veterano. Y había una descripción, y esa foto la publica un fotógrafo en Facebook, pero en realidad esa foto no movió la belleza de la foto, sino movió a un montón de vecinos y de vecinas del lugar que conocían a ese Román, y en los comentarios de la foto empezaron a mover su fibra tan íntima, que fue recordar la historia que habían vivido cada uno de esos vecinos y esas vecinas, las conversaciones que habían tenido ese Román. Por eso yo también hoy pensaba que la cultura es una larga conversación, y a propósito el término conversación, encontrarnos, conversar, nos mueve la fibra y nos contagia a por lo menos ocupar otro espacio.
Era eso, perdón. Muy bien. Yo quería hacer un aporte chiquitito sobre lo que hablaron ahí, que empezó Axel, de la información, que es muy interesante. En el marco de un proyecto de investigación más amplio, surge, con respecto a eso, en entrevistas grupales a gurises de tercero, cuarto y sexto de liceo. En tercero, sobre criterios de validación de la información. En tercero, de información que salía, en el proceso llegaba a lo que a ellos les interesaba, qué tipo de cosas y que les preocupaban, en fin. Y ahí llegábamos al criterio de validación. En tercero, los únicos que se presentaban eran de orden empírico sensitivo. Lo que si yo lo vi, puedo dar fe que es verdad, si lo escuché, si está. En cuarto aparecía el elemento fuente confiable o autoridad. Entonces, si lo dice la cripta o si me lo dijo mi mamá, fuente confiable era mi mamá, o él porque lo conozco, le creo más que a vos porque no te conozco. A él lo conozco, era compañero de clase. Era como el criterio. Y también con la autoridad de las criptas, si lo dijo la cripta, lo dijo la profesora, y si lo dicen los científicos como una entelequia, que tampoco era algo que pudieran definir ni nada, era la entelequia de los científicos, era un criterio de validación. Y en sexto, que aparece como un montón, aparecen algunos elementos como metarreflexivos y decían, por ejemplo, bueno, no, yo me lo cuestiono, si me parece que, bueno, en función de qué te parece. Y en profundizar en eso no había ningún elemento al que llegaran a identificar ellos que utilizaban para ver si algo les parecía o no les parecía que era. O sea, decían que pensaban ellos a ver si les parecía o no, pero después no sabían decir cómo pensaban si les parecía o no. No había ningún elemento. Y el otro, al que llegan es bueno, no, porque yo me fijo en varias fuentes diferentes, buscaban como da varias fuentes, pero al final la única conclusión a la que llegaron fue la fuente, digamos, la información que se repetía en más fuentes, y esto es el máximo elemento al que llegamos en enseñanza media, la información que en más cantidad de fuentes se repetía, y fuentes te hablo de poner en internet y en más cantidad de páginas aparece, por ejemplo, o en lo que más, yo que sé, en más cantidad de diarios aparecía la misma noticia. La información que más se repetía era la válida, y ese fue el máximo criterio. Eduardito, dígame.
yarabí es un ritmo de origen incaico, probablemente la cosa más auténtica que tenemos. Se llama triste o estilo en Argentina. Y la que le pusieron la letra Soñé que Enrique me hablaba. Esa es de Yupanqui. Tiene un Es parecida, esta tiene otra letra. Es más, creo que uno de los autores uruguayos, pero no me acuerdo, la cantaban los Solimarín en el primer disco que editaron. No me acuerdo nada. Me abandonaste llorando en medio de mi camino, en medio de mi camino. La cantó Cafrune y la cantó Mercedes Sosa. Y afinó un poquito porque la humedad y cuerdas de Bueno, eso nada más, entonces los dejo tranquilos. A mí un placer haber compartido este encuentro. Y creo que hay mucha tela para cortar, ¿no? Mucha tela para cortar. Pero está bueno, pero que no quede en saco roto, ¿no? Porque muchas veces tenemos una idea bastante clara de cómo se puede solucionar, pero no escapamos a la burocracia.
Muchas gracias. Siempre cuento cuando toco esta samba de Alfredo, ¿no? Alfredo era muy riguroso en los arreglos. Él siempre le decía a los músicos, cuando yo canto usted no toca, me acompaña. Cuando yo no canto usted toca, o sea, para que se lucieran los guitarristas. Entonces, y era muy de los acordes, muy tradicional, y los obligaba a los músicos a ser creativos con determinadas cosas, ¿no? Entonces los tipos tenían pocas herramientas, pero le sacaba el jugo, era increíble. Y a veces yo le hacía algunos acordes que no eran muy usuales en él, y él me decía, Larvita, no me hagas bolerito. Estoy seguro que si escuchara esto me tira con... Porque yo primero le respeto, y después chiveo. Se va. Así que, muchas gracias, de verdad. Muy bien. Bueno, compañeros, recuerden que a sugerencia del Ejecutivo Departamental también pueden hacer llegar aportes, preguntas, inquietudes a través de la página web del partido, que serán bienvenidas para seguir elaborando esta base programática. Gracias.